Venga, vamos ahí a nuestro texto de hoy. ¿Cuál nos toca, familia? ¿Alguien sabe? A ver. Isaías 65, así es. Isaías capítulo 65, vamos a estar viendo la segunda mitad del capítulo y eso, simplemente vamos a primeramente orar por la enseñanza. Te pido, por favor, ayúdame a orar por esto. Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza. Yo sé que tú tienes el control de este tiempo, Señor, y queremos adorarte no nada más con nuestras voces, no nada más con nuestras canciones, sino con nuestras mentes también. Queremos estar atentos a lo que nos quieres hablar. Entendemos, Padre, con nuestra mente inteligente, que este tiempo tú lo has provisto de manera sobrenatural para que estemos aquí reunidos porque tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Tú nos vas a hablar, Señor. Yo te ruego que podamos estar atentos a tu voz con los oídos del corazón, que podamos verte por la fe y que el día de hoy podamos escuchar lo que quieres hablarnos. Te ruego, Padre, que me ayudes a explicar estas verdades de manera sencilla, de manera que haga sentido para todos y que podamos ser realmente transformados, que tú moldees, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos vivir para agradarte. Realmente para eso fuimos creados, para eso existimos, Padre. Ponemos este estudio en tus manos. Bendito seas, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amén. Vamos a versículo, a modo como de recapitulación de volada. Si recuerdas, estamos ya en lo que es la última sección de nuestro estudio de Isaías. La última porción se llamaba, ¿recuerdas? El esplendor de Israel se llamaba, ¿no? El esplendor de Israel, y venimos, ¿cómo te diré? Así como para medio recapitular un poco, desde capítulo 63, la segunda mitad, vimos este gran como clamor del pueblo de Dios. ¿Recuerdas? El pueblo de Dios clamando a Dios: Señor, mira cómo estamos, necesitamos un chorro de ayuda y todo eso. Eso está como de la mitad de capítulo 63, la segunda, todo el capítulo 64 es este gran clamor, repito, ¿no? Del pueblo de Dios diciendo, o sea, nuestro pecado ha traído un chorro de consecuencias, Señor, ayúdanos por favor. Y están así, ¿no? Como conscientes de las consecuencias malas que ha traído el pecado a sus vidas. Eso es lo que está clamando el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Que contesta a su pueblo, ¿verdad? Contesta a este clamor. Todo capítulo 65, ¿recuerdas? Es realmente la respuesta de Dios al clamor de su pueblo, y de hecho es una respuesta un poquito inesperada, porque lo que Dios le dice a su pueblo es, debido a que tú me rechazaste como parte de la consecuencia, pues sí, de tu pecado, yo voy a incluir a mi plan a los gentiles. ¿Recuerdas eso? O sea, como que eso, ¿no? Los judíos de pronto sentían que eran los únicos, ¿cómo te diré? Los únicos amados por Dios, ¿no? Entonces Dios les dice, fíjate, parte de ese rechazo, como el rechazo del pueblo judío dio lugar a la inserción de los gentiles al plan de Dios. Y eso está impresionante, ¿no? Porque ellos pecaron, pero de algo malo Dios puede sacar algo bueno, ¿no? Dios le abre las puertas a aquellos que no son judíos, es decir, a ti y a mí, a su plan. Vimos esta inserción de los gentiles también, y vimos esta idea, ¿no? De que a pesar de la rebeldía del pueblo de Dios, Dios va a rescatar a un remanente, a unos poquitos judíos. Esto es realmente una profecía. Al final de los tiempos veremos ese cumplimiento, ¿no? Unos poquitos judíos, este remanente judío siendo salvo, siendo rescatado por Dios, cual puñito de uvas frescas. ¿Te acuerdas del ejemplo, no? De que era como un viñador que tenía un racimo de uvas que estaba a punto de tirarlo, y de pronto alguien así como, oye, espérame, pero todavía hay algunas uvitas buenas. Y dice Dios, así mismo, como quien rescata tantitas uvas que todavía están buenas de un racimo que están a punto de desecharlo, así yo voy a rescatar a unos poquitos judíos. ¿Recuerdas esa idea? Nos quedamos ahí, ¿no? Esta idea del remanente, y después esta profecía sobre los siervos de Dios que serían llamados por otro nombre. Son textos proféticos, ¿no? Importante que estuvimos viendo cada uno de, como lo que implica cada una de estas cosas. Esta idea de los siervos de Dios llamados por otro nombre era tal cual una profecía que se cumplió en el libro de los Hechos, cuando son llamados los cristianos por primera vez. Cristianos, ¿te acuerdas? En Antioquía por primera vez, este otro nombre y todo esto. Y bueno, quería un poco llegar a lo que sigue, que es versículos 17 al 19 de capítulo 65. ¿Qué vimos? Como salto, un salto a la eternidad. Espero recuerdes, vimos tal cual el calendario profético desde el punto de vista escatológico, que es como el estudio del fin de los tiempos y todo, ¿no? Vimos estos dos versos que son como un salto al final de los tiempos, un salto al momento eterno en donde Dios va tal cual establecer, ¿recuerdas? Cielos nuevos y tierra nueva. Vimos que Dios va tal cual vará, ¿recuerdas? Él va a crear cielos nuevos, tierra nueva. Esta palabra en hebreo, vará, que no es lo mismo que asá, ¿recuerdas? Que ambas se traducen como crear, pero vará tiene que ver con traer a la existencia de la nada, mientras que asá tiene que ver con ensamblar lo que ya estaba hecho. Vimos un poco las implicaciones de esas dos palabras hebreas, ¿verdad? Y alumbramos un poquito todo lo que es el tema de la historia como pre-adámica y prediluviana, y las implicaciones que tiene esto con la realidad de esta brecha que existe entre los versos 2 y 3 de Génesis. Fascinante, creo, ¿verdad? Hay varias cosas que ver ahí, y vimos este salto, repito, a la eternidad, y hasta repasamos como el orden de los hechos, ¿verdad?
que forman parte de este gran periodo que conocemos como el día del Señor. ¿Recuerdas? Lo que la Biblia llama como el gran día y espantoso, ¿no?, de Dios, el día que Dios va tal cual juzgar todo y así, pero vimos que no es un día, sino un periodo que podemos interpretar, que podemos como ilustrar como una especie de desfile, como si fuera un desfile con muchos carros. Bueno, es un periodo con muchos eventos, el evento del rapto de la iglesia, ¡fu!, el evento del regreso de Jesús en el milenio, ¡fum!, ¿no?, el evento de lo que es ya el milenio, ¿no?, que inicia, ¿no?, este reinado literal de 1000 años. De hecho vamos a ahondar bastante el día de hoy en eso, y después vemos como ya la nueva Jerusalén descendiendo, o sea, el tiempo eterno, y vimos que entre lo que es el rapto de la iglesia y el regreso del Señor hay 7 años en medio donde la tierra va a ser juzgada, va a estar impresionante y fuertísimo, y al mismo tiempo de esos 7 años va a estar como la luna de miel de la iglesia con Jesús en el cielo y todo eso. Vimos eso, estoy como repasando un poco el orden de eventos. Es importante que entendamos el despliegue de las profecías, ¿verdad?, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque eso, no hay nada más importante que esto, ¿verdad?, sino estar listos para el día del regreso del Señor. Realmente de eso habla toda la Biblia, muy importante. Jesús mismo habló de esto y sus palabras obviamente tienen autoridad, o sea, Él resucitó de los muertos históricamente. Es como que necesitamos considerar sus palabras. Y bueno, vamos entonces ¿y por qué te recapitulo como un poco el orden de los eventos, como proféticamente hablando? Porque a partir de verso 20 de capítulo 65 va como a regresar. La semana pasada saltó como hacia la eternidad, ¿verdad?, pero en este momento va en verso 20 como a regresar al tiempo del milenio, el tiempo del milenio, que es este tiempo, ¿verdad?, lo que conocemos como la segunda fase de la segunda venida. Y si te suenan poco, espero estemos juntos pensando en estos conceptos. Si no viniste desde el principio, quizá dices, son muchos conceptos. Entonces por eso estaría bien que checaras las enseñanzas desde el capítulo 1, donde vamos cubriendo cosa por cosa, ¿no?, con mucho detalle. Pero entonces ahorita vamos a, te digo, regresar al tiempo del milenio, ¿verdad?, que es este reinado literal de Jesús que va a comenzar realmente como terminando lo que es el tiempo de la tribulación y todo eso. Entonces eso, vamos a estar aprendiendo varias cosas sobre el milenio. Una cosa, deja pienso. Ahorita espero vaya cobrando sentido mientras lo vamos leyendo. Dice el verso 20, fíjate, va a regresar al tiempo del milenio. Una cosa rápido, durante el tiempo del milenio no es todavía el tiempo como del cielo, en donde todo va a estar extremadamente increíble, todo. Es que de hecho sí va a estar increíble el milenio, pero ahí te va. Va a haber como una restauración bien extrema en el milenio, que es de hecho, la tierra va a ser como restaurada de manera parecida a como estaba la tierra antes del diluvio en tiempos de Noé, ¿ok? Va a haber una restauración desde el punto de vista como biológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual. Ahorita es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Pero no es todavía el estado eterno, como ahorita te dije, ¿no? La eternidad va hasta después, pues, ¿no? Entonces, pero es importante que veamos, porque, híjole, cuando empecemos a estudiar las características del milenio, nos va realmente a llenar de esperanza. Va a ser como que, wow, ese tiempo va a estar impresionante y todo, ¿no? Pero, ¿sabes? En parte esa es nuestra esperanza, o sea, decir, wow, ¿van a ser las cosas realmente como las vamos a estudiar ahorita? Sí, ya quiero estar ahí, no sé qué. Pero ¿sabes qué está bien cañón? Que cuando el milenio sea una realidad, vamos a tener todavía una esperanza todavía más chida que el milenio todavía, que es ya la eternidad, ¿no? O sea, la idea que quiero compartirte es esto. O sea, si de aquí al milenio es como que ya quiero que sea el milenio, bueno, cuando estemos en el milenio vamos a estar pensando, ya quiero que venga la eternidad, ya quiero que vengan los cielos nuevos, la tierra nueva, ya quiero que descienda la Jerusalén. O sea, va a estar todavía más chido. Es como una esperanza extrema por encima de una más extrema todavía. No sé si se entiende esta idea, ¿no? Entonces vamos a estar viendo eso ahorita, y hemos de saber lo que falta, ¿cómo te diré? Durante el milenio, lo que va a faltar para ya ser tan pleno como la eternidad es la destrucción completa de Satanás. De hecho, Satanás va a ser atado durante 1000 años en un abismo, ¿verdad? Yo sé que son demasiados términos quizás desde el punto de vista profético, pero te estoy repasando un poco esto para que lo tengamos en mente. Satanás va a ser, repito, atado 1000 años, ¿verdad? 1000 años, y después de 1000 años él se va a revelar al final del milenio y antes del tiempo de la eternidad. Él se va a revelar junto con todas las personas que no van a tener fe durante el milenio. ¿Recuerdas que va a haber gente que se va a quedar cuando venga el rapto? ¿Me explico? Va a venir el rapto de la iglesia, ¡fum! Y va a haber gente que se va a quedar durante el rapto. Muchos de ellos van a creer en Jesús por el testimonio de la iglesia raptada, pero van a quedarse durante la tribulación, ¿verdad? Y va a haber como un filtro de entrada al milenio, y mucha gente, bueno, va a morir en ese proceso. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero muchos sí van a llegar al milenio, algunos con fe, ¿no? O, bueno, los que entren sí con fe, pero
no van a llegar al milenio en un estado como glorificado. ¿Por qué? Porque se perdieron en el rapto, ¿verdad? Pero van a entrar al milenio y va a haber generaciones de personas naciendo de aquellos que entren al milenio en estado no glorificado. Espero estar haciendo sentido. Y nosotros, de hecho, vamos a reinar sobre esas personas junto con Jesús, ¿verdad? Durante ya el milenio y todo eso. Y te digo, todas esas personas que no crean en Jesús durante el milenio van a armar una rebelión junto con Satanás, que va a ser soltado de ese abismo al final del milenio, ¿verdad? Y van a armar así como una super rebelión, y Jesús como que va a acabar con ellos, y ya es cuando Él establece la eternidad y todo. Está un poco muy resumido todo esto, pero bueno, vamos ahí. Quiero que ubiques el momento como desde el punto de vista profético en donde nos encontramos en este verso. Dice el versículo 20 que en el milenio, fíjate lo que va a pasar: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Interesante, bastante que ver ahí nada más, ¿no? Dice que no habrá más niño que muera de pocos días. Interesante, o sea, es un contraste con lo que pasa ahora. Hay muchos niños que hoy por hoy mueren así, de chiquitos, ¿no? Y dice, no va a volver a pasar eso, no habrá más niño que muera de pocos días. ¿Sabes qué? Creo que está relacionado con esto la cuestión de la enfermedad. Hemos de saber lo siguiente, que la enfermedad, familia, es un producto directo de la caída. Así como en términos generales, antes de la caída de Adán no existía la enfermedad, ¿okay? La enfermedad es el producto, o sea, es consecuencia de la caída. Entendemos eso en sentido general, ¿no? Pero hemos de saber esto, la enfermedad no es tanto como que hubo pecado en la humanidad y chin, vino la enfermedad. O sea, no es como que la enfermedad sucedió así como que, híjole, chin, como si fuera una especie de algo no planeado. El origen de la enfermedad es realmente algo diseñado. Creo que hay mucho que entender sobre eso. Quisiera tener yo más información, pero velo como es como una conjetura. Creo con todo mi ser, la verdad, eso. Es como que necesito un poco más de información sobre eso, pero por varias razones, ¿no? Desde el punto de vista como bíblico, podríamos ver las cosas así. O sea, realmente la enfermedad, repito, no es algo que, empezó a existir la enfermedad, quién sabe por qué. No, sí es producto del pecado en un sentido, pero pensemos, el pecado realmente se originó en el cielo, ¿cierto? Satanás pecó en el cielo, ¿verdad? Y como ángel caído tentó a Eva y Eva pecó, y entonces ya pasó la muerte a todos los hombres, ¿cierto? Pero el pecado realmente se originó en el cielo. ¿Y qué pasa? Que tiempo más adelante, ¿verdad?, el hombre recibe todos estos como conocimientos de alquimia y de cuestiones así que no saben los hombres. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos intercambiaron esta información. Todo esto se entiende a la luz de Génesis 6, obviamente. Y básicamente eso, la enfermedad, repito, todas las enfermedades, creo yo, son como el producto de como las travesuras de Satanás y sus minions, por decirlo así. ¿Me explico? O sea, la enfermedad existe porque fue algo diseñado, todas y cada una de las enfermedades. Entonces, como va a haber una restauración en el tiempo del milenio, o sea, va a ser como en muchos sentidos erradicada la enfermedad. Ya no va a morir la gente de esa manera. No habrá más niño que muera de pocos días. Es decir, va a ser, te digo, si no por completo, sí en su mayoría erradicada la enfermedad. ¿Por qué? Porque aquel que fue el que, es que, bueno, todo eso está, te digo, en el libro de Enoch, Génesis 6, esta idea, te digo, de la alquimia, es un poco como, o sea, los virus de las computadoras. ¿Tú crees que existen así por casualidad? Claro que no. O sea, los que fabrican el software después crean como los virus y los sueltan así para que después ellos te puedan vender el antivirus, pero realmente los creadores de los virus y los virus son los mismos. ¿Sí me explicó? O sea, los virus son algo como planeado, como diseñado. Es lo mismo con la enfermedad realmente. Hay tanto que explicar ahí, ¿no? Sería padre simplemente sentarnos a platicar de estos temas. Es fascinante, ¿no? Hay mucho que entender sobre esto. Pero la idea es esto: como Satanás va a ser atado, ¿verdad?, en un abismo durante 1000 años, durante el milenio va a ser erradicada, por lo menos, si no en su totalidad, en muchos sentidos, la enfermedad. Entonces no habrá más allí niño que muera de pocos días. ¿Puedes ver esa idea? Gran promesa, ¿no? Ni viejo que sus días no cumpla. Es decir, no va a haber gente que muera antes de tiempo. Un poco por lo mismo que te digo, ¿no? Va a ser en muchos sentidos erradicada la enfermedad. Y no solo eso, sino como las condiciones biológico-atmosféricas van a ser distintas, se van a parecer al tiempo de antes del diluvio. Es más, por eso antes del diluvio existían los dinosaurios, ¿recuerdas? Que podían vivir un chorro de tiempo, eran unos seres gigantescos con unos pulmones gigantescos que necesitaban un chorro de oxígeno para poder mantenerse vivos. Claro, porque, repito, las condiciones atmosférico-biológicas eran completamente distintas. Entonces la idea es que la gente va a vivir otra vez en ese tiempo como parecido a antes del diluvio, donde había mucho más oxígeno. Entonces la gente va a vivir mucho más tiempo, ¿recuerdas? Por eso la gente dice, es tan viejito como Matusalén. ¿Recuerdas Matusalén? Matusalén no es un personaje mítico, familia, es un personaje histórico que vivió casi 1000 años, literalmente. Eso es lo que está en la Biblia. Y de pronto nos suenan todas estas ideas quizá
¿qué está diciendo este vato? Eso nos pasa cuando no leemos la Biblia, ¿verdad? Porque no entendemos muchas cosas. Y aparte, o sea, la historia de la humanidad, de los continentes, nos ha sido oculta en todos sentidos, pero me encanta, la Biblia muestra todos esos detalles. Pero en fin, había gente antes del diluvio que vivía hasta 1000 años. ¿Me explico? Entonces la idea, la gente va a vivir más tiempo, porque repito, va a haber todas esas propiedades, ¿no?, en la tierra, todo va a ser como restaurado en ese sentido, ¿verdad? No va a haber todas estas enfermedades así como las hay ahora, ¿no? No va a haber toda la contaminación electromagnética que hay así en las microondas que nos avientan desde los satélites y todo este rollo, ¿no? El wifi, todo lo que hay ahora, ¿no? O sea, la manipulación del mundo farmacéutico y del mundo de la comida y todo envenenado para acabar pronto y tantas cosas. Bueno, nada de eso va a estar ya ahí, por eso la gente no va a morir tan rápido, ¿me explico? No va a haber, repito, niño que muera de pocos días, ¿no? Y debe indignarnos, ¿no?, que la gente muera así, porque hay tal cual un odio del sistema por asesinar a las personas. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te diré? El pecado del hombre, la muerte, o sea, que causa el pecado, es realmente lo que lleva a los hombres a la condenación, pues, ¿no? Pero si a eso, o sea, no le estoy queriendo quitar culpa al pecado del hombre, el pecado del hombre provoca la muerte, tal cual. Pero si Satanás ve que el hombre ya va por su pecado directo a la muerte, lo que puede hacer Satanás con todo su sistema es acelerar la muerte de las personas, ¿no? Y es por eso, repito, el diseño de las enfermedades y de todo esto. Hay tanto que explicar ahí, estoy tratando de resumir algunas cosas, ¿no? Pero bueno, eso, ni viejo que sus días no cumpla, la gente no va a morir antes de tiempo porque el niño morirá de 100 años, interesante, ¿no? El niño morirá de 100 años, pareciera, no sé, no puedo evitar pensar en esta idea, ¿no? Como que pareciera que la gente va a tener, o sea, va a parecer mucho más joven aunque tenga ya mucho tiempo de vida, ¿no? Y de hecho no debería sonar tan descabellado. Por ejemplo, hay un ejecutivo, dueño de Google, que toma como 150 vitaminas al día y el vato tiene más de 40, pero parece que tiene como 18. Haz de cuenta, tiene así su mochilita y parece que es así como un universitario con su mochila. El vato tiene como 40 y tantos, pero porque toma un chorro de vitaminas está como bien joven. No sé si me explico. Imagínate, en el milenio tiene un poco que ver con esto. El niño morirá de 100 años, interesante, y el pecador de 100 años será maldito. Esta idea es interesante también, porque como puedes ver, está hablando de que va a haber sí gente pecadora. Como te decía, hay algo todavía mejor que el milenio, que es la eternidad. En el milenio sí va a haber una restauración en general de muchas cosas, pero la restauración total de las cosas viene hasta después, hasta la eternidad, porque sí va a haber gente pecadora. Como dice ahí, el pecador de 100 años será maldito, ¿no? Y eso, va a haber gente, o sea, estas personas de las que están hablando, ¿quiénes son? Es los que te digo, ¿no? Que de alguna manera van a sobrevivir durante la gran tribulación después del rapto, ¿verdad? Después la iglesia pasa esta luna de miel de 7 años, el mundo es destruido en estos 7 años, después Jesús regresa con su iglesia y aquellos que sí pudieron pasar por el filtro del milenio van a tener, o sea, va a haber generaciones de personas en estado no glorificado viviendo durante el milenio, ¿no? Y todos ellos son de los que están hablando, van a nacer en un lugar en donde las condiciones atmosférico-biológicas van a ser como bien distintas, entonces van a vivir más tiempo, ¿no? Y eso, pero va a seguir siendo gente que dice ahí, el pecador será maldito, va a seguir viviendo muchas veces la gente en rebeldía, con todo y que Jesús va a estar reinando durante el milenio en la tierra, ¿no? Y te preguntarás, ¿y nosotros para ese momento cuál va a ser el estado en general del ya cristiano durante el milenio? Bueno, debemos de saber que el estado del cristiano durante el milenio va a ser un estado ya glorificado, ¿verdad? Porque antes del inicio del milenio viene la tribulación, ¿cierto? Antes de la tribulación viene el rapto, ¡fum! Entonces en ese momento nosotros vamos a ser transformados, resucitados tal cual, para volver con Jesús a reinar con Él, y vamos a ser personas ya glorificadas, como cristianos. Espero estar haciendo sentido con tantos datos, ¿no? Pero bueno, importante, porque de pronto nos preguntamos, ¿y cómo va a ser? O sea, uno ya como cristiano, ¿cómo va a ser mi cuerpo resucitado, no? O sea, bueno, sabemos algunas cosas, un poco sobre la resurrección. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, podía tal cual como teletransportarse, o sea, entrar a un lugar aunque estuviera la puerta cerrada, ¿recuerdas? Tenía como una especie de capacidad como de desmaterializarse o algo así, pero al mismo tiempo el cuerpo de Jesús resucitado era como tangible. ¿Te acuerdas que comió como miel con pescado, ¿no? Hasta tipo gourmet el Señor y todo. Pero me refiero a que Él tenía un cuerpo físico con el cual experimentaba sabores y todo, era físico. Dice, mete tu dedo, le dice a Tomás, ¿no?, en mi herida para que veas que no soy como un fantasma Gasparín como tú te imaginas, papá. Eso se lo dijo después de la resurrección. Entonces, el cuerpo de Jesús resucitado era tal cual, tangible, familia, pero al mismo tiempo tenía como características espirituales, ¿no? Algo así. De hecho, como Jesús derramó hasta la última gota de su sangre
híjole, por eso y muchas otras razones entendemos que el cuerpo resucitado de Jesús ya no tenía sangre. ¿Recuerdas eso? Lo hemos visto un poco. Ya no tenía sangre el cuerpo de Jesús, ya no era necesario. Él ya había derramado la totalidad de su sangre para cumplir el nuevo pacto, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Dice la Biblia que de su interior correrán ríos de agua viva. Vimos un poco las implicaciones de esto, como el cuerpo resucitado de alguna manera que no comprendo va a tener en las venas como corriendo el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, que es el Espíritu, ¿no? Si en la sangre está la vida en el primer pacto, en el nuevo pacto el Espíritu vivifica y va a estar como Dios dentro de nosotros, ¿no? Sin sangre, de alguna manera, o sea, Dios que es luz va a estar fluyendo dentro de nosotros. Es como aspecto como biofotónico del cuerpo resucitado. ¿Te recuerdas que estudiamos sobre esto? Las propiedades como biofotónicas que tiene el ADN humano y todo esto, y cómo el rostro de Moisés resplandeció cuando le vio nada más la espalda a Dios, todavía que ni resucitaba y ya le prendía el rostro. Imagínate resucitado y no nomás viendo la espalda a Dios, sino viendo a Dios a los ojos y con la totalidad de Dios dentro de ti, ¿no? Y vimos que hay varios versículos en la Biblia que hablan de este resplandor. Dice Jesús que los hijos de Dios serán como el sol, ¿no? Que resplandecerán como el sol, o como dice Daniel 12:3, ¿no? Que los justos resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Y vimos las implicaciones de esto, ¿no? La relación de estos términos como ¿no? el ADN biofotónico en su resurrección y todo eso. Imagínate, ¿no? O sea, un poco así va a ser, ¿no? Sin sangre, pero con cuerpos físicos, como de alguna manera vamos a resplandecer de una manera impresionante. Los procesos del cuerpo yo creo que van a ser distintos. No sé cómo va a sonar esto, pero digo, no creo que vamos a ir como al baño o algo así. O sea, va a ser distinto, ¿no? Y de pronto, si nos seguimos preguntando ¿cómo va a ser el cuerpo nuevo? Mira, podemos especular tanto y al mismo tiempo no sabemos nada, pero sí sabemos mucho. Mira, para resumirlo, ¿por qué no nomás crees en Jesús, te arrepientes y ves el cuerpo nuevo y lo sientes con tus propios ojos glorificados, ¿no? Esa sería como la respuesta, ¿no? Experimentar ese cuerpo nuevo y todo eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta como característica de las personas en estado no glorificado que estarán en el milenio, sobre las cuales tú y yo como cristianos estaremos reinando en el milenio. Parezco loco, ¿verdad? Cuando escucho esto, o sea, me imagino, si no fuera cristiano y estuviera escuchando esto, diría, este vato está bien loco. Pero es que eso es lo que enseña la Biblia. En fin, ok, en fin, va a haber una transformación en todos esos sentidos, biológica en parte podríamos entenderlo, por eso que te digo de estas características que tendrá la atmósfera y todo, ¿no? Wow, interesante. Viviremos un chorro. Y bueno, vamos a ver la siguiente característica, versículo 21. Edificarán casas, las personas durante el milenio, sobre las cuales tú y yo como cristianos podemos reinar junto con Jesús. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Wow. Edificarán casas, es decir, va a haber, no es como vamos a volver a un estado tipo antes del diluvio, tipo onda medio del tiempo de Adán, vamos a andar subidos ahí en las palmeras, así como con cáscaras de plátano, así tipo, no sé si me explico, ¿no? Todos así como, no va a ser así como que Tarzán y Jane o algo así, ¿no? No va a ser tan así. Dice que van a edificar casas. Creo que va a haber gente, arquitectos, va a haber creatividad, va a haber, no sé si me explico. Dios no tiene nada en contra de eso. Dios le dio a las personas la capacidad de utilizar, sí, su inteligencia, de desarrollar tecnología. Va a haber tecnología en el milenio, de hecho. Isaías 23 es una gran profecía sobre eso, si recuerdas, y si no, y tienes curiosidad, puedes checar la conferencia de Isaías 23, vimos bastantes cosas sobre esto, la realidad de la tecnología en el milenio. Edificarán casas, dice, y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Dices, eso me suena así como a de esos países así europeos en donde la gente tiene sus propias granjas en su casa y comen todo orgánico. Exacto, algo así va a ser, ¿no? Van a plantar sus viñas, comerán el fruto de ellas, la gente va a vivir de su propio trabajo. Dice que no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Me encanta esta idea. Va a haber una justicia perfecta en donde nadie le va a robar a nadie nada. O sea, no voy a edificar, dice, para que otro habite, ni plantar para que otro coma, ¿no? Y me encanta esto de plantar sus propias viñas, comer del fruto de ellas. No le van a tener nadie que dar mordida a los de Monsanto y todo eso. ¿Sí me explico esto, no? No va a haber como monopolio de los proveedores de semillas, que son los que tienen el control, como decía esta persona muy corrupta, ¿cómo se llama? Henry Kissinger, ¿no? Que habla de
Dame el control de la energía y controlaré naciones. Dame el control de la comida y controlaré a las personas, ¿no? ¿Recuerdas esa idea, no? Y cómo está todo monopolizado realmente esta empresa, ¿no? Monsanto, que son los proveedores de todas las semillas de todo el mundo y todo eso, ¿no? Y son estas semillas como todas corrompidas genéticamente y todo eso, ¿no? Que, híjole, hacen un chorro de daño, y a las ratas que comen eso se les hace el cerebro chiquito y todo eso. No va a pasar nada de eso, no va a haber ninguna corrupción de ese tipo, no va a haber una explotación de los recursos como para conveniencia de solo algunos, ¿me explico? No va a existir eso, la gente va a tener sus propias viñas y comerán del fruto de ellas, van a disfrutar su trabajo, ¿no? No va a haber como una injusticia relacionada con todo esto, ¿no? De que, híjole, es que hay tanto. Hay un libro, por si tienes curiosidad de estos temas, se llama Seeds of Destruction, te lo recomiendo, se llama Semillas de Destrucción. Hay otro documental también que se llama Food Matters, o La comida importa. Hay otro también que se llama Food Inc. Son documentales que hablan un poco de estos temas. Creo que es importante que tú y yo estemos como informados de estas cosas, ¿verdad? Es mejor saber estos temas. Esto es una consideración muy personal si quieres, pero es mejor estar enterado de estos temas que simplemente ignorarlos, ¿no? Y digo, esto es una opinión personal, ¿no? Considero que hay que estar enterados de estas cosas. En fin, nada de esto, no va a haber nada de esta corrupción en el tiempo del milenio, y eso es para llenarnos de esperanza a ti y a mí, ¿no? No plantarán para que otro coma. Wow, eso me pegó. No plantarán para que otro coma. Qué interesante, ¿verdad? Versículo 22. Fíjate, transformación biológica, ahorita que vimos un poco ahorita, esta transformación también como social. No va a haber ese abuso de autoridad, ¿verdad? Esa corrupción en la autoridad, que solo piensa en la conveniencia de unos pocos, ¿no? No va a suceder eso, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, ¿no? Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Cuando habla de sus escogidos, obviamente está hablando de los judíos específicamente aquí, porque dice los días de mi pueblo, ¿no? Y no puede estar hablando ya de la iglesia, porque para ese momento la iglesia, como te digo, ya será glorificada, ¿verdad? Vamos a estar reinando junto con Jesús en este tiempo. Entonces dice que los días de su pueblo serán como los días de los árboles. ¿Cuánto tiempo duran los árboles viviendo? Pues muchos años, ¿no? Está hablando de que las personas van a vivir más tiempo, vidas largas, y sus escogidos dice que disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Interesante, ¿no? Van a disfrutar la obra de sus manos, ¿no? Es decir, van a ver el trabajo como lo que realmente es, una bendición, ¿no? Algunos piensan, ay no, el trabajo es resultado de la caída, ¿no? Y por eso me fastidia trabajar, porque trabajar no, eso no es de Dios, bro. No. Lo que es una maldición no es el trabajo en sí, sino el cansancio y el fastidio que trae el trabajo. De hecho, esa es parte de la consecuencia que Dios trajo al hombre en su caída, ¿verdad? Por caer, o sea, la consecuencia fue eso. Ahora te vas a fastidiar y te vas a cansar cuando trabajes, papá. Pero en sí, el trabajo en sí, o sea, es una bendición. Tú y yo fuimos creados para trabajar, ¿me explicó? Entonces me encanta, porque dice que van a disfrutar la obra de sus manos. No van a ver el trabajo como un fastidio ni como un cansancio, sino como una bendición, que es tal cual lo que es el trabajo en sí, ¿me explicó? No trabajarán, aparte, dice, en vano, ¿no? O sea, van a ver el fruto de su trabajo, van a ver que su trabajo hace sentido, no van a ver así como eso, un esfuerzo que no lleva a nada, como muchas veces nos pasa en nuestros días, ¿no? Trabajar para nada, ¿no? Y todo eso, acá no va a suceder eso, ni darán a luz para maldición. Uy, fuerte esa idea, no van a dar a luz para maldición. ¿Cómo podemos entender esto? Dos cosas sobre esto, fíjate, no darán a luz para maldición. No pude evitar pensar en esto. ¿Sabías que hay muchas personas que consideran que el hecho de que haya gente naciendo en el mundo es tal cual una maldición? ¿Sabías que hay programas que están tal cual tratando de controlar, ¿no?, la natalidad en los países? ¿Sabías eso? Hay experimentos. Hace poco esterilizaron a quién sabe cuántas millones, miles de mujeres puertorriqueñas, ¿no?, en el nombre de la planificación y todo eso, porque la gente, el sistema le encanta ver a los seres humanos reproduciéndose así como una especie de plaga. Ya son demasiados. Hay un problema de sobrepoblación en el mundo. Es como que no, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. A Dios le encanta que nazcan niños, ¿no? Y toda la cuestión del aborto, toda la cuestión de la supuesta planificación y todo eso, o sea, es realmente, no es una maldición, es todo lo contrario, pero hay gente que lo ve como una maldición. Entonces no van a dar a luz para maldición. Nadie va a considerar una maldición el hecho de que nazca un niño al mundo, como en China, ¿no? De que si es niña, ¿sabes qué? Mejor abórtala, porque nada más puede ser niño y no sé qué. Bueno, en China se comen a los niños. Nada más búscale, mejor ni le busques, porque vas a chillar, ¿no? Pero en China se comen a los niños. En fin, todo esto
es vil, es vil. No quería arruinarte la noche, pero eso sucede, ¿ok? Es el mundo en el que vivimos, familia. No es lo que va a pasar, ya está en nuestra cara esto. Un odio por los niños, por la gente. El sistema aborrece a las personas. ¿Por qué? Porque las personas tenemos la imagen de Dios, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y no nada más están evitando que la gente nazca, sino que una vez que nace están tratando de asesinarla y todo esto. Ahorita vamos a ver un poco esto. Y estoy enfatizando estos temas porque en el milenio no va a pasar nada de eso. Y debe llenarnos de un sentido de, wow, qué padre, ¿no? Yo voy a estar allí y todo eso, ¿no? Ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová. Son herencia de Dios y sus descendientes con ellos. Eso es como por una parte lo que te decía, ¿no? No va a haber control de natalidad, ni mucho menos. La gente va a dar a luz. Ahora, esto nos muestra también de manera muy clara, familia, que no estamos todavía en el tiempo de la eternidad cuando estamos en estos versos. ¿Por qué? Porque está diciendo que la gente va a dar a luz durante el milenio. Va a haber personas embarazadas teniendo bebés en el milenio. De eso está hablando, ¿no? Entonces, o sea, si va a ser una justicia perfecta establecida por Jesús mismo, significa que estos niños naciendo van a ser el fruto de matrimonios teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? No es como que eso, o sea, va a haber en ese sentido esa justicia establecida. Entonces, ¿de qué está hablando? Va a haber matrimonios durante el milenio, ¿ok? Entonces, esto es interesante porque en la eternidad es cuando Jesús dice, creo que sí puse esa cita, ¿no? De hecho, bueno, está en un evangelio, es creo que la cita que sigue en la diapositiva, donde Jesús dice tal cual que en el cielo, en la eternidad, las personas van a ser como los ángeles que no se van a dar en casamiento. Sí está eso, ¿no? Por ahí la había puesto yo, pero espero sí esté en la siguiente diapositiva. Pero eso, o sea, los ángeles no se casan, ¿no? Entonces, en la eternidad seremos en ese sentido como los ángeles. No va a haber matrimonios en el cielo. Toda relación matrimonial realmente es temporal. Pero entonces, en este momento, o sea, esta idea de que van a tener hijos nos indica que todavía no estamos en el tiempo de la eternidad, ¿no? Interesante esa idea. Y una nota al pie, rapidísimo, como un poco histórica. Resulta que mucha gente se agarra de este versículo de que los ángeles tal cual no se van a casar. Se agarran de eso para decir, no es posible que un ángel pueda tener relaciones sexuales con una mujer. Y es como que, ¿y quién, de pronto, qué nos hace pensar que o sea, ¿cómo diré? Hay gente que sin estar casada tiene relaciones sexuales, ¿no? Es lo mismo los ángeles, no necesitan casarse para poder tener relaciones sexuales. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que simplemente le cuesta mucho trabajo entender el registro en Génesis 6 sobre esta relación sexual entre ángeles y mujeres. Esto es muy fuerte y tiene implicaciones impresionantes, ¿no? Impresionantes verdaderamente. Pero nada más eso como una nota al pie, porque aquí está hablando de que sí, las personas se van a estar casando, es decir, todavía no estamos en la eternidad. Van a nacer un chorro de niños durante esos 1000 años, ¿no? Gente en estado no glorificado. Entonces, llevamos ya esta transformación biológica, número 1, transformación social, número 2, transformación espiritual, número 3, fíjate, versículo 24, transformación espiritual. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído, dice Dios aquí, ¿no? Está hablando de eso, como una transformación espiritual. Él va a escuchar prontamente a las personas. ¿Por qué? Creo que porque las personas van a estar orando lo correcto. A veces la gente dice, ay, es que Dios no escucha mis oraciones. Es como que, bro, claro que las escucha. Lo que pasa es que muchas veces no pides lo que Dios quiere que pidas, pero cuando pides lo que Dios quiere, Él responde. Es la realidad. Dios responde las oraciones, familia. Es así. Entonces me encanta esta idea porque me habla de, ¿cómo te diré?, de un sentido más claro de la presencia de Dios en las personas. Antes que clamen, responderé yo, porque voy a estar ahí cercano. Voy a responder porque ellos van a estar orando lo que deben orar. ¿Me explico? Va a haber esta transformación espiritual, ¿no? Me choca esta expresión, pero no se me ocurre otra manera de ponerla. Es como que la relación con Dios en las personas se va a ver así como a flor de piel. No me gusta esa expresión, pero como que creo que lo expresa muy bien. La gente va a ser como más espiritual en ese sentido, va a estar más cerca de Dios, del Dios de la Biblia, ¿verdad? Ahora, interesante, porque esto no significa que toda la gente en el milenio va a ser salva o algo así, ¿no? Porque si esto fuera verdad, no habría necesidad de que Jesús reinara en el milenio con vara de hierro, como dice el Salmo 2. Él va a regir con vara de hierro. ¿Por qué? Porque todavía va a haber gente pecando durante el milenio. Va a ser necesaria esta vara de hierro. De hecho, tan va a haber pecado durante el milenio que va a haber personas no creyentes durante el milenio que van a armar toda una rebelión con Satanás al final del milenio. ¿Te acuerdas que te dije al principio? Va a haber toda esta rebelión, es tal cual lo que nos dice Apocalipsis 7 al 9, como puedes ver ahí. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué más? Verso 8. Verso 8. Verso 8.
Gracias. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Viste? Saldrá a engañar. Fíjate el 9. A ver, pon el 9, bro. Se tarda, ¿verdad? Dice, y subieron, no digo la compu, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quiénes? A todos los hombres que armaron esta rebelión en contra, ¿verdad?, de Dios junto con Satanás. ¿Me explico? O sea, porque va a haber pecado en el milenio, tal cual, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estoy? En que no es que todos van a ser salvos, porque como estoy hablando de una transformación espiritual, ¿verdad?, no significa que todos van a ser salvos. No, sí va a haber pecado, como acabamos de verlo. Pero va a ser, haz de cuenta, como un poco al revés de como es ahorita. O sea, ahorita en nuestros tiempos, hay como un chorro de personas no cristianas, muchísimas más que cristianas. Cristianas hay como solo bien poquitos. Jesús dijo tal cual en Mateo 22, como puedes ver, ¿no? Que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay como bien poquitos cristianos en el mundo, realmente ahorita. Digo, son millones, pero en comparación con los trillones de personas que hay, realmente son muy pocos, ¿no? Y dice también Mateo 7:13 que pocos son los que hallan la salvación ahorita en nuestros días. Hay bien poquitos cristianos y un chorro de gente no cristiana. Bueno, en el milenio va a ser como al revés. Va a haber un chorro de sí cristianos y bien poquitos como no cristianos. ¿Sí se entiende esta idea? Ok, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar esto? Porque, ¿cómo te diré? Va a haber como un gran filtro de acceso al milenio. Esto es importante que lo veamos, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué va a haber tanta gente como sí cristiana durante el milenio y muy pocos que no? Porque va a haber todo un filtro de acceso al milenio. O sea, prácticamente todas las personas no cristianas realmente van a morir antes del inicio del milenio. Es tal cual lo que habla Apocalipsis 9:15 al 18. Creo que ese no lo puse en la diapositiva, pero no importa, te lo platico. La población de la tierra va a ser reducida a una tercera parte. Te estoy hablando de literalmente billones de personas que van a morir durante la tribulación, ¿no? Algunas, sí, muchas de ellas van a morir en los grandes juicios que va a traer Dios, así súper extremos. Muchas de ellas van a ser literalmente deshumanizadas por la marca de la bestia, que tal cual va a convertir a las personas en, ¿cómo te diré?, ya no calificadas para la salvación, porque Dios vino a salvar seres humanos, ¿no? Y si te pones la marca de la bestia, que te va literalmente deshumanizar, de modo que ya no vas a ser ser humano, entonces ya Dios ya no vino a morir por aquellos que no son seres humanos. ¿Me explico? Eso tiene todo que ver con la marca de la bestia, esta aberración genética que sucederá durante los 7 años de tribulación y todo esto. De hecho, hay un chorro de experimentos actuales sobre esto que son súper peligrosos y es importante que estés enterado de esto. Pero la idea entonces es que la población de la tierra va a ser reducida, ¿no? Va a quedar como una tercera parte, billones de personas muertas y deshumanizadas, de eso está hablando. Y entonces, antes de la entrada al milenio, también otra idea que tiene que ver con este gran filtro de acceso al milenio tendrá que ver con esto, ¿no? Que Dios va a tal cual realizar lo que conocemos como el juicio de las naciones, donde va a separar a las ovejas de los cabritos. ¿Recuerdas esta idea? Tiene que ver con un juicio en relación al trato que las naciones tuvieron para con Israel. Esto está en Mateo 25, no vamos a ir ahí, nada más que lo sepas, cuando habla de ovejas y cabritos. O sea, las ovejitas son aquellas que tienen acceso al milenio, las que van a heredar el reino milenial, y los cabritos realmente no. Los millones, billones de personas que morirán y serán deshumanizadas con la marca de la bestia durante la gran tribulación, ¿no? Entonces va a haber un gran filtro de acceso al milenio, repito, y todo eso. Entonces, ¿cuál es el punto grande de lo que estábamos hablando? Sí va a haber no creyentes en el milenio, ¿verdad? Claro que lo sabrá, pero va a haber muchísimo más creyentes, es decir, va a haber como una transformación espiritual, y tú y yo vamos a poder predicarles a esas personas y todo, y decirles, bro, solo cree, y si crees vas a poder estar así glorificado como yo. Mira, quizá cuando se lo digas el vato te va a decir, espera, es que echas mucha luz con tu cara y no sé qué, porque vamos a estar glorificados y todo eso. Espero te emocione, yo sé que sí, está impresionante esta idea. En fin, después de esta transformación biológico, social, espiritual, vamos a la siguiente, transformación, señor, transformación ecológica. Fíjate, dice el versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El lobo y el cordero, fíjate, serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Interesante también. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Órale. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Pero que no por lo general el lobo ¿cómo se llama?
no por lo general el lobo se devora al cordero, por lo general. Y dices, bueno, no, hay una caricatura de Warner Brothers en donde son bien amigos y hasta ponen así su chic, no sé qué, el lobo y el cordero. Chistosísimo. Perdón, pensé en voz alta. Está diciendo que el lobo y el cordero serán apacentados juntos, pues como en la caricatura, de hecho. Van a ser amigos, ¿no? Y todo eso. Y el león, fíjate, comerá paja. O sea, ya no va a ser el león durante el milenio, familia. En esta transformación ecológica que implica el milenio, el león ya no va a ser como el león del Discovery Channel, que la pobre cebra la agarran desprevenida y le devoran la yugular y le arrancan todo. ¿Has visto todo sangriento de esos programas? ¿Sí has visto, no? Bueno, no va a ser así. Las pobres cebras no van a tener nada que temer, van a ser amigos, ¿no? Las cebras de los leones, o sea, literalmente, porque el león dice que comerá paja, pura ensalada, va a ser vegetariano, el león, ahí lo dice, ¿no? Como el buey, que es... Iba a decir un chiste muy mal. Como el buey, y el polvo será, fíjate, el alimento de la serpiente, interesante, ¿no? Porque las serpientes, ¿qué comen normalmente? Ratas, ratones, huevo, ¿no? Bueno, comerán polvo. Asumiría, esto es personal, creo que podríamos entender mucho aquí estos versos cuando habla de que la serpiente comerá el polvo, son de esos versos que le puedes hacer como zoom y aprender como un chorro de cosas y te echas un clavado en todo lo que eso implica. Pero la idea, creo, tiene que ver, no creo que vaya a haber serpientes ya, porque si tú le das a una serpiente puro polvo en vez de ratones o huevo, se va a morir porque se le va a llenar toda la barriga de polvo y se va a morir. Entonces, asumiría yo que no va a haber serpientes, y esto hace sentido porque la serpiente tiene una connotación bastante negativa, ¿no? Una conexión muy, muy, muy estrecha con el pecado y todo eso, y es fuerte, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Esta idea, ¿no? De la serpiente, ¿no? Que tiene una connotación, pues sí, bastante negativa, conectada con el pecado. Tiene que ver con esto. Job 41, hay mucho que ver ahí sobre eso. Si te suena la palabra Quetzalcóatl, también tiene que ver con eso. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Wow, no va a haber depredadores, ¿verdad? No va a haber animales peligrosos, realmente no va a haber temor, o sea, no va a haber animales a los cuales temer tal cual, no habrá enemistad entre las especies. Me acuerdo de la hija de mi pastor, se llama Vale, que tenía un perrito y conoció al perrito de otra persona y le dijo, ay, tráelo para que se amiguen los perritos, ¿no? Que se amiguen. Entonces todos los animales se van a amigar, como dice Vale. Está chistoso, ¿a poco no? Pero bueno, eso, se van a amigar todos los animales. De eso está hablando. No harán mal en todo mi santo monte. Es la hermosa era del reino, en donde por fin va a haber armonía entre Dios y los hombres, ¿verdad? Quizá, repito, no de manera tan perfecta como en la eternidad, pero sí en un sentido muchísimo más pleno que como estamos ahorita con esta transformación biológico, social, espiritual, ecológica, ¿no? Y va a haber todo esto, esta armonía entre los hombres, repito, y Dios, entre los hombres y la creación, y entre la creación y la creación. Hasta los perros y los animales, todos se van a amigar unos con otros y todo eso. Está impresionante, ¿no? Este es el alcance realmente de la restauración de Dios, ¿no? El alcance de la caída fue así, de que, o sea, el hombre ya no puede tener armonía con Dios ni con la creación, y la creación no puede tener armonía consigo misma, porque eso es efecto de la caída, puedes ver. Pero el efecto de la redención es que el hombre puede volver a tener armonía con Dios, y el hombre con la creación, y la creación con la creación, y de eso está hablando. ¿No te emociona? ¿Verdad que sí? Está impresionante todo esto. En fin, algunas cosas ya para acercarnos al final. No sé cuánto tiempo llevemos, me fui medio rápido, pero vamos a quedarnos de hecho ya es el último verso, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver algunas cosas de volada para terminar. Pero bueno, hay otros aspectos en la Biblia, familia, sobre el milenio. O sea, que la Biblia habla sobre el milenio. Es triste que la Iglesia de Cristo en general a menudo ignora, número uno, o niega la promesa del reinado milenial de Jesucristo, ¿no? Que tal cual será un reinado literal, histórico. O sea, Jesús va a reinar sobre la tierra un día. Y la iglesia a menudo ignora esto, ¿no? La iglesia primitiva, hasta días de Agustín, o sea, creyó esto de manera casi universal. O sea, prácticamente todos, ahora sí que de Agustín para atrás, todos creían en un reinado, o sea, mundial, histórico, literal, milenial de Jesús. Y no quiero sonar repetitivo, pero el reinado literal, milenial de Jesús es la segunda fase de la segunda venida. Recordemos por favor esto: la primera venida es cuando Él viene a salvar al mundo, ¿verdad? La segunda venida es cuando Él viene a juzgar al mundo. Cuando Él viene en su segunda venida, tiene dos fases: el rapto, donde Él viene por nosotros; el milenio, donde Él viene con nosotros. Entonces, eso, ¿no? Es literal, ¿no? Y te digo,
se creía de Agustín para atrás de manera prácticamente universal en esta idea del milenio, pero a finales del año 300 después de Cristo, este vato Ticonio fue como el primer vato en influenciar con esta idea del amilenialismo, el amilenialismo, que es básicamente como decir, no, o sea, a ver, bro, no, esto del milenio de la Biblia de que Jesús va a reinar literal desde Jerusalén, no, eso no es literal, eso es como espiritual, porque Jesús dijo que iba a volver y entonces Él envió su espíritu, y como la Biblia dice que donde está que el Señor es el espíritu, entonces cuando Él envió su espíritu en día de Pentecostés, eso significa que Él ya volvió, o sea, el milenio no es o sea, esta idea del amilenialismo, o sea, no hay milenio, es algo espiritual en tu corazón, porque como ya volvió en espíritu Jesús, Él mora en tu corazón y tú recibiste el reino de Jesús en tu corazón, entonces no hay milenio literal, es un reinado espiritual en tu corazón, ¿sí se entiende? Esa es la idea del amilenialismo, que de hecho, bueno, esto lo adoptó, después de Ticonio en el año 300, lo adoptó a San Agustín, ¿no? ¿Por qué adoptó esta idea San Agustín? Bueno, porque en los tiempos de San Agustín, creer en el amilenialismo era como lo políticamente correcto, creo que ya te he platicado de estas cosas, ¿no? O sea, eso, si San Agustín empezaba a decirle a las autoridades, todas corruptas, ¿no? que Jesús iba a venir a desfalcar toda su corrupción y todo eso, no hubiera sido como muy políticamente correcto que digamos anunciar un milenio literal, ¿verdad? Entonces, un poco como para tener más como libertad de predicar la Biblia sin sonar como tan amenazador contra el gobierno de los días de San Agustín, él les dijo, mira, no se sientan amenazados, o sea, es que es un reino, pero o sea, en su corazón, ¿no? O sea, probablemente la primera vez que San Agustín habló del amilenialismo fue así como que les estaba diciendo, y Jesús va a venir a reinar, no sé qué, y en eso se apareció como un senador y dijo, va a venir a reinar en nuestro corazón y probablemente, ¿no? Como para hacerlo un poquito más cómodo su predicación o algo así, no lo sé. Pero eso, como era políticamente correcto hablar de esto, él empezó a hablar de esta idea del amilenialismo y de hecho terminó creyéndosela. Como que él la compró por completo y él tenía esta idea y de hecho hemos de saber que de esta doctrina del amilenialismo, de que no hay milenio literal, surge otra doctrina que conocemos como el postmilenialismo, que es parecido, nomás que llevado como más lejos. O sea, no nada más está diciendo o sea, el reino es no literal, sino en tu corazón. No es tanto eso, sino es como, va a ser más literal, es decir, el postmilenialismo es como que sí va a existir el reino literal de Jesús, y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? En un sentido, Cristo ya está en la tierra. Entonces, la iglesia es la responsable de establecer el reino milenial en la tierra. Interesante eso, ¿no? Te digo, es como eso mismo, pero llevado al extremo. Es como que Cristo ya está aquí en el sentido de encarnado en su iglesia y todo eso. Es como que, híjole, entiendo de dónde se agarran para hablar de eso, pero no es eso, familia. ¿Ok? O sea, híjole, porque esta idea de que la iglesia va a establecer el reino de Dios, imagínate. Como es postmilenialismo, la idea es como que Jesús iba a volver, pero después de 1000 años del reinado de Dios en la tierra establecido por la iglesia misma. Será como decir, nosotros vamos a abrirle camino al reinado de Jesús haciendo como muy buenas obras y todo eso para entonces que Él venga. Pero, o sea, es imposible que la iglesia establezca el reino de Dios en la tierra. Es completamente imposible, por la sencilla razón de que estamos, híjole, sumergidos en un sistema que tiene un chorro de poder, es un sistema tal cual diseñado para un colapso global, ¿no? Económico, político, social, religioso, militar, dimensional. O sea, la iglesia no puede y no va a establecer el reino de Dios en la tierra. Es así, ¿no? Entonces, bueno, esta idea como que tiene que ver con la iglesia emergente, no sé si te suena, es toda una corriente, ¿no? De esto de la iglesia emergente, como sobreénfasis en la obra social, y la iglesia debería involucrarse más en la política, y entonces vamos a hacer la serie de una iglesia con propósito, y quién sabe qué, ¿no? Y vamos a eso, como a involucrarnos en la política, ¿no? Básicamente, vamos a erradicar la pobreza en el mundo, y no sé qué, y no es que esté mal que hagamos como obra social, por supuesto que no, es increíble poder servir en esas áreas al Señor, pero ya llegar al extremo, como lo dicen muchos postmilenialistas, de vamos a erradicar la pobreza en el nombre de Jesús, por supuesto, o sea, esto no hace sentido. Jesús mismo dijo en Mateo 26:11 que siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es obvio, Jesús dijo, no vas a poder erradicar la pobreza, no sin mi ayuda, ¿no? Eso sucederá hasta que Jesús mismo reine, cuando ya no sea necesario el dinero. Es de hecho lo que va a suceder. ¿Te acuerdas que vimos este pasaje en Génesis que es como que tipifica el milenio? El reinado de José tipifica el milenio de una manera impresionante, en donde ya no había dinero, tal cual. Entonces ya no hay, o sea, no tiene caso que exista un avaro, porque el avaro lo que quiere es dinero, y si no hay que
si ya no hay dinero es como que pues ya no soy avaro o algo así, ¿no? Eso, espero estar haciendo sentido. La iglesia no puede establecer el milenio, te digo, porque el sistema está diseñado para un colapso económico, está diseñado desde la antigüedad, ¿no?, para que solo unos poquititos tengan el dinero de todos, ¿no? Y que todos los demás, o sea, no tengan nada. O sea, está planeado y es una sabiduría que, si se le puede llamar sabiduría, es un conocimiento más bien que no se le ocurrió a un hombre muy avaro o algo así, o sea, realmente no. Es mucho más denso que eso, ¿ok? Es un conocimiento realmente espiritual de ángeles caídos que intercambiaron este conocimiento con los seres humanos, ¿no?, a cambio de sexo, básicamente. Esto está en Génesis 6, repito. Y bueno, vamos a lo que sigue rápidamente, esta idea. Porque aparte dice Chuck Smith, me encanta. Si ya está el milenio establecido, como dicen los postmilenialistas, ¿no?, que ya el milenio... Si es real que ya es el milenio ahorita, la cadena de Satanás está muy larga, ¿no? Porque ves que se supone, o sea, Satanás va a estar atado en un abismo, entonces es como que no hace sentido. En fin, la Biblia no habla de amilenialismo, ni de postmilenialismo, sino de premilenialismo. Semilla de Mostaza, Monterrey, Semilla de Mostaza, México, todo el movimiento de Semilla de Mostaza en general y todas las iglesias Calvary Chapel, que son el movimiento al que pertenecemos, somos como más de 2,000 iglesias, todas tenemos esta perspectiva premilenialista. Si te preguntan, ¿y ustedes ahí en Semilla son postmilenialistas o amilenialistas o premilenialistas? Y por si dices, chale, yo no sé, ¿no? O sea, o si piensas eso, bueno, somos premilenialistas, ¿no? Y eso es eso, nuestra postura doctrinalmente hablando, no porque se nos ocurrió, porque nos hace cómodo o porque es políticamente correcto, sino porque es lo que la Biblia enseña, ¿ok? La Biblia es premilenialista y por eso nosotros lo somos también. Somos entonces premilenialistas porque la Biblia lo es. ¿Esto qué significa? Que Jesús va a venir antes del milenio, ¿verdad? Y que no va a ser la iglesia quien establecerá el milenio, va a ser Jesús mismo, ¿verdad? Es Él quien va a establecer directamente su reinado milenial en la tierra desde Jerusalén, y tú y yo vamos a estar yendo regularmente a Jerusalén a escuchar a Jesús enseñar durante el milenio. Y no me tienes que contestar, yo sé que la respuesta a esta pregunta en tu corazón es sí. ¿Verdad que anhelas ese momento? O sea, el momento en el que vas a estar tal cual glorificado, de tu cuerpo va a resplandecer luz, tus biofotones resucitados van a brillar a todo lo que da y todo eso, y no va a haber muerte ni dolor, vas a estar tal cual glorificado, glorificada, y Jesús va a estar reinando en la tierra desde Jerusalén, y vamos a ir regularmente así como desmaterializándonos a Jerusalén, a escuchar a Jesús enseñar, y todo eso va a estar impresionante. No sé cómo vamos a hacer para recorrer largas distancias en poco tiempo, pero eso es posible y será posible en el milenio, y está impresionante todo esto, y dices, ya quiero eso, ya lo sé, ya sé que ya lo quieres. Y ¿sabes lo que está todavía más cañón? Que durante el milenio, durante 1000 años, va a haber algo que nos va a llenar de esperanza todavía. O sea, va a haber algo que vamos a decir, o sea, está increíble ahorita, pero va a estar todavía más increíble la ciudad multidimensional que descenderá y todo eso. O sea, imagínate, es lo que te decía al principio, o sea, tener una esperanza bien extrema por encima de una que ya de por sí está bien extrema. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Ya de por sí va a estar bien extremo el milenio, ¿cuánto más extremo va a estar? O sea, imagínate. La Jerusalén celestial. En fin. Ok. Él va a establecer el milenio. Y hemos de saber, hay más de 400 versículos en más de 20 diferentes pasajes del Antiguo Testamento que hablan del tiempo en el que Jesús gobernará literalmente sobre la tierra de manera personal. ¿Okay? Es así como que, no sé, esto es simplemente un... no sé, no es mal rollo, pero ¿has jugado Street Fighter cuando... Así como, es como que este argumento, perdón, bien chafa como amilenialista y postmilenialista, o sea, en la Biblia hay un chorro de argumentos bro, sí va a haber milenio, que no, que sí. No, es que no es para eso la Biblia, perdón, estoy bien mal, no es para contender, es simplemente que veas que mi punto es, chafísimo ejemplo, pero lo voy a borrar, o sea, la Biblia está llena de referencias a la realidad del milenio, ¿ok? Y todo eso, déjame, te doy como las más importantes, no te las voy a dar todas. Si eres bien pilas vas a tomar nota y todo eso. Y si no, de todas formas las voy a grabar, o sea, aquí para que, si quieres como revisar estas citas y todo, las puedes checar en casa. Y te advierto,
Las citas que voy a dar ahorita y con las ideas, si tú las anotas y las checas y las lees, vas a descubrir tesoros increíbles, ¿ok? Porque son las características del milenio. Entonces está increíble. Te digo, si no eres muy veloz con la escritura, no te preocupes, se están grabando y las puedes checar después, y como sea, yo lo hago todo el tiempo, ¿no? Cuando alguien da citas muy rápido, le vuelvo a poner play y digo, espérate, y anoto cosas, y las leo con calma, y es un reto increíble. No sé qué más hacer de mi vida, es lo más fascinante que existe, leer la Biblia y darnos cuenta de los tesoros increíbles que tiene sobre todo cuando la tomamos de manera literal. Atrévete a tomarla de manera literal, o sea, te va a volar la cabeza, literalmente. Y bueno, fíjate estas ideas. El rey David tendrá un lugar prominente en la tierra milenial. Por supuesto, esto es muy importante, lo vimos de hecho en Isaías 55, 3 al 5, Jeremías 30, 4 al 11, habla de eso, Ezequiel 34, 23 al 31, Ezequiel 37, 21 al 28, Oseas 3, 5. Todo esto habla del rey David teniendo un lugar prominente en la tierra milenial. Vimos varias de las implicaciones de esto en Isaías 55, es de hecho fascinante. Otra idea también vital sobre esto del milenio, en la Biblia habrá una bendición y una seguridad para la Israel nacional en la tierra milenial. Una bendición y una seguridad para el Israel nacional. Esto me recuerda que Dios todavía no termina con su pueblo. Muchos quisieran pensar esta idea de que la iglesia es el Israel actual o que Israel es la iglesia de antaño. Te lo he dicho 1000 veces. No, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Y esas ideas de querer como unificar lo que no tendría por qué unificarse en ese sentido, viene del antisemitismo y va hacia el antisemitismo, y Dios no es antisemitista en lo más mínimo, ¿ok? Jesús es judío. Entonces hay que tener cuidado con esas ideas, y es lo que te digo, ¿no? Va a haber una bendición y una seguridad para el Israel nacional en la tierra milenial. Esto está en Amós 9, 11 al 15. Va a ser también un tiempo de pureza y devoción a Dios. ¿Te acuerdas que te dije de esta como transformación espiritual? Tiene un poco que ver con esto. Y esto también está reafirmado en Zacarías 13, 1 al 9. Y te digo, si te echas esos pasajes, y si te los echas con calma, doble ¿verdad? Israel será una nación de prominencia durante la tierra milenial. Hemos estado viendo esto en múltiples pasajes de Isaías, que habla de que Israel, así de chiquita como la ves, va a ser realmente la potencia mundial, ¿verdad? Porque es el pueblo escogido de Dios y todo eso. Y has de saber que Jerusalén es tal cual, es el centro del mundo, literalmente hablando, en la economía, en la administración de Dios. No es Diokis que haya tantos conflictos en Tierra Santa, créeme. Y bueno, va a ser tal cual la primera potencia del milenio. Esto está en Ezequiel 17, 24 y 22 al 24, y en múltiples pasajes de Isaías. Si recuerdas, lo hemos estado repitiendo cualquier cantidad de veces, abuquetmente lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Habrá un templo reconstruido también, y será restaurado el servicio en el templo durante el milenio. Importante idea esta también. Va a haber un templo reconstruido, ¿verdad? Durante el milenio. Hemos de saber que ya desde ahorita está más que listo ese lugar. Y si vas a la página esta de internet, es creo que es templeinstitute.com, donde habla de todo eso, ¿no? Que ya están preparando levitas en estos días y todo para la reconstrucción del templo y reiniciar los sacrificios y todo esto. Pasajes que hablan de esto, que también revelan muchos detalles. Ezequiel 40 al 48, todos esos pasajes hablan de eso. Ezequiel 37, 26 al 28, Amós 9, 11, Ezequiel 20, 39 al 44, todos ellos hablan de eso. Y de hecho hay muchas más referencias, pero quería que viéramos como unas importantes. Y en cuanto al Nuevo Testamento, por si fuera poco, estas referencias abrumadoras sobre la realidad del milenio literal en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tiene un chorro de referencias también a esto, que hablan así, de Jesús va a reinar literalmente. Esto está en Lucas 1, 32 al 33, y dices, estás muy insistente con esta idea de que será literal. Uy, pero es que, ¿sabías que hay literalmente miles de iglesias que no lo creen? Entonces nada más estamos considerando las bases bíblicas para hablar de que sí será literal. Lucas 1, 32 al 33 habla de un reinado literal. En el Nuevo Testamento también habla también la Biblia de que los santos, tú y yo, que somos santos no porque seamos especiales, ¿verdad? Sino porque Dios nos hace especiales a pesar de no serlo, porque nos ama, porque la gracia no radica en quien la otorga, sino en quien la da. Y si Dios nos santifica por la sola fe, nada más. Todos los creyentes en Jesús somos vistos como santos a los ojos de Dios. Y bueno, los santos en el milenio literal van a recibir como
responsabilidades. Se nos van a delegar responsabilidades de acuerdo a la fidelidad de nuestro servicio. La Biblia habla de esto en Lucas 19, 11 al 27, Apocalipsis 20, 4 al 6, Apocalipsis 2, 26 al 28, Apocalipsis 3, 12 al 22, 1 Corintios 6, 2 al 3. Y las quería ver todas estas citas ahorita, pero nos empachamos, ¿verdad? Pero te las dejo ahí para que las cheques de tarea. Yo sé que las vas a ver de tarea. Yo sé que ya quieres llegar a tu casa a revisarlas. Y todo eso. En fin, increíble, ¿no? Realmente, bueno, aquí termina este pasaje. Nos falta una enseñanza más sobre Isaías. Capítulo 66 culmina el libro de Isaías. Vamos a estar viendo, no ahorita, sino hasta la próxima semana, cómo Dios levantará al humilde, va a juzgar a todas las personas pues que no crean en Él, va a destruir al malvado, va a reunir a todos los creyentes y va a establecer el victorioso nuevo cielo y nueva tierra en donde mora la justicia por toda la eternidad, ¿no? Entonces está increíble esta idea, vaya esperanza. Y eso, no sé, creo que estaba bien solo quedarnos aquí porque es un pasaje sobre el milenio, ¿no? Estuvo corto, pero al analizar los detalles y ver todo lo que esto implica, no sé, hay mucho que aprender. ¿Te parece si oramos por lo que estuvimos considerando hoy? Venga. Y Señor, con todo y el ruidito incómodo, yo te pido que este esfuerzo que hicimos todos por estar aquí, por escuchar, este esfuerzo que se hizo por preparar este estudio, que tenga un fruto, Señor, que cada uno de nosotros, incluyéndonos todos, podamos reflexionar en estas verdades increíbles, Señor, sobre tu reinado literal. Está impresionante que al considerar esto, Señor, nos llena de esperanza que habrá un día una justicia perfecta establecida. Y saber que hay una esperanza todavía mayor al milenio es verdaderamente para dejarnos pensando, para realmente reconsiderar nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestras relaciones, Señor. Te pido que si por alguna razón cualquiera de nosotros se siente un poco empachado con tantos datos, que nos tomemos el tiempo para orar por estas cosas, para repasar estas cosas, estos textos, y que podamos darnos cuenta, Señor, de la maravillosa esperanza que tienes para nosotros. Te pedimos que podamos estar listos para el momento de tu regreso. Sabemos que estamos tal cual, encerrados en un sistema, Señor, que quiere en tantos sentidos acabar con nosotros, espiritualmente, políticamente, militarmente, farmacéuticamente. Es terrible, Señor, pero sabemos que hay una esperanza, que es la esperanza de tu reino, Señor, y la esperanza de la eternidad. Te damos gracias por ser tan bueno. Te pido que seamos diligentes en el conocimiento de tu palabra, que seamos diligentes, Señor, si tú así lo quieres, si tú así nos llamas a hacerlo, a tener una mente, una conciencia informada, Señor, de las cuestiones y los asuntos que están ocurriendo en el mundo, Señor, que son nada más y nada menos que las señales del fin de los tiempos, Señor. Y la verdad es esa, que no estamos al fin de los tiempos, estamos al final de los tiempos. Y tú volverás en cualquier momento y tu regreso está a la vuelta de la esquina, y es nuestro clamor desesperado, Señor, silencioso pero desesperado, de que nos uses para alcanzar a otros, porque, Señor, los días son cortos y malos y todos te necesitamos desesperadamente, y la gente allá afuera más, Señor. Ten gracia para con nosotros y las personas, que podamos, Señor, hallar salvación en ti, y te damos gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús, amén.